Fisión. El podcast del despacho de publicaciones de la Facultad de Ingeniería. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo aquí al podcast Fisión. Nos encontramos el día de hoy con Jovan Esquivel Basaldúa, que nos va a hablar acerca de su artículo Análisis experimental de la propagación de ondas sísmicas en suelos finos que contienen una inclusión fluida. Este es un artículo que se publicó en la revista Perspectivas de la Ciencia y de la Tecnología, que es una revista científica que se edita en el despacho de publicaciones de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Querétaro, aquí en México, en la UAC. Y nos pueden escuchar por medio de YouTube, de Spotify. El día de hoy nos encontramos, como ya les dije, con Jovan. Yo soy Jimena Jauregui. Bienvenido. Gracias, Jimena, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias por invitar. Antes, como para presentar, ¿cómo ha sido su formación? ¿En dónde trabaja? Pues mi formación académica, yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional, hice la carrera de Ingeniería Mecatrónica y de ahí hice el posgrado en maestría y doctorado en Ciencias en Ingeniería Mecánica. Y de ahí hice un postdoctorado, vine aquí a la UAC y fue como llegué. Entonces, pues bueno, ya llegué llegué en el año 2017 y pues he estado aquí unos cuantos años. Sí. Qué bien. ¿Cómo fue el proceso para llegar a este tema? ¿Es parte de su tesis? ¿Es de un artículo aparte? Sí, fue una propuesta para hacer el postdoctorado. Okay. Entonces, pues bueno, ya lo estuvimos desarrollando. Y pues tiene poquito tiempo que salió a la luz porque pues por algunas razones no se había podido publicar. ¿Desde cuándo estaban trabajando? Desde el 2017. Ah, no, pues sí. Nada más que nos llegó como la pandemia, entonces se paró, me fui de aquí de la UAC y luego regresé en el 2023 y entonces pues ya le dimos continuidad. Ya, y apenas se publicó. Sí, Okay. apenas. ¿Cómo ha sido el proceso para llegar a la conclusión de que querían hablar de este tema? Pues mira, mi formación desde la parte del doctorado fue en el análisis de ondas. Okay. Entonces, aquí con el doctor Juan Carlos Jauregui, que él es experto en análisis de vibraciones, pues le interesó el tema. ¡Ay, qué bonito! Y de ahí me dijo, bueno, no quiero nada, bueno, sí quiero la parte numérica, pero quiero la parte experimental. Okay. Y entonces tuve que salir de mi área de confort y entrar a la parte experimental. ¿Qué ha sido lo más complicado de pasar de la teoría a la práctica? Pues que realmente que cuadren las cosas. Sí, ¿verdad? Eso es lo muy, muy complicado. No es igual calcularlo que... Sí, que ya tenerlo ahí. Bueno, para las personas que no han leído el artículo, ¿nos puede platicar un poco de qué trata? Claro, trata de la propagación de ondas sísmicas desde la perspectiva de inclusiones fluidas. Esto tiene diferentes aplicaciones, ¿no? Una posible aplicación, pues, es la parte de la exploración petrolera. Entonces, pues, lo que hacemos es que tenemos una inclusión que es como vamos a decir, como una esfera, ¿no? La cual puede tener diferentes fluidos. Puede tener petróleo, puede tener agua, puede tener gas. Y a partir de la propagación de ondas sísmicas, podemos ver en la parte superficial el espectro que se genera. Okay. Y entonces de ahí ya podemos, pues, darnos una idea de qué es lo que hay abajo. Ah, ¿esto que me cuenta de la esfera es tal cual una esfera física o es como...? Es una formación, es como un poro grande. Okay. Entonces en esos poros, bueno, son irregulares, pero en esto hicimos aproximaciones, ¿no? A través de un material plástico. Y con el fin de que pues, se pudieran apreciar mejor los espectros. Okay. Esta investigación se hizo aquí en Querétaro, me dice. Aquí en la UAC, ajá. ¿Y cómo fue la forma de hacer el estudio para las ondas sísmicas estando en una zona que no tiene tanta actividad sísmica? Ah, muy buena pregunta. Lo que hicimos fue tomar un suelo, muestras de un suelo, caracterizarlo, llevarlo a un banco de pruebas y entonces de ahí ya empezamos a experimentar. Y a través del equipo con el que cuenta la UAC, entonces ya pudimos simular las ondas sísmicas. ¡Oh, wow! ¿Y cuál se piensa que sea el fin de hacer esta investigación? Pues parte de ello es, uno, que no es tan invasivo, o bueno, no, más bien no es nada invasivo,
Entonces se pueden por ahí poner algunas fuentes de excitación en el suelo, pueden ser explosivos, ¿no? O bueno, ahí donde o algo, ¿no? Que se pueda ahí poner. Y de ahí, cuando se pega en el suelo, cuando se excita el suelo, pues pasa algo inverso, o sea, va a ir, esa onda va a propagarse por el medio, va a pegar en la inclusión o en el poro que tenga, y de ahí, pues bueno, la onda va a seguir, pero unas se van a regresar, y esas que se regresan, pues esperamos decir, ¿sabes qué? Hay agua, ¿no? O hay petróleo, entonces si hay petróleo, pues entonces ya se harían otros estudios para poder intentar, ¿no? Llegar ahí. Ok. ¿Y cómo se hace la medición? ¿Cómo hacen que esta esfera les comunique a ustedes las vibraciones? Porque tenemos acelerómetros, que son geófonos, podemos decir, ¿no? En la parte sísmica se utilizan geófonos, se hace un tendido, por así decirlo, entonces se ponen muchos sensores a diferentes distancias, y de ahí nos van registrando lo que son, pueden ser aceleraciones, también, o pueden ser las amplitudes, o velocidades también. Y entonces a través de eso aplicamos ahí unas series, unos algoritmos matemáticos, y de ahí pues ya vemos los espectros, los graficamos y vemos cómo se comporta. Para poner estos sensores, se buscaron lugares específicos donde hubieran cauces o donde hubieran, pues no sé, estas cuencas de petróleo, o el fin fue identificar en dónde estaban y poner en lugares random hasta encontrar alguno donde hubiera. El fin más que nada es ver cómo se comporta el espectro, Ok. qué forma tiene, ese era el fin. Entonces, pues no, o sea, de que uno vaya así, ¿no? Como pegando, luego haciendo explosivos por todos lados, pues no. Sino que hay estudios previos, ¿no? Por ejemplo, toman imágenes satelitales o utilizan ultrasonido y se dan más o menos una idea de qué puede haber ahí. Entonces, ya con eso, pues, y esta parte, ¿no? Del análisis de la propagación de onda, pues ya podemos tener una mejor idea. Pero así tal cual que digamos, no, pues en tal región hay petróleo, no. O sea, es como que más para ver esa forma que puede haber y poder predecir qué hay. Esta forma de aplicar las propagaciones de ondas, ¿es una teoría que ya existía antes o es algo que usted ideó? No, de hecho, esta parte es experimental, pero también está la parte analítica, o sea, con el uso del modelado de sistemas de ecuaciones y demás. Se puede dar una simulación, entonces generamos lo que le llaman sismogramas sintéticos con la computadora, ¿no? Resolviendo las ecuaciones y demás, ¿no? Propiedades del suelo, la velocidad de onda y demás. Pero aquí la parte experimental, pues ahora sí que tratamos de ver que lo numérico, pues tuviera relación, con lo experimental. Y es que sí tiene, pues diferencias, ¿no? Muchas diferencias, porque nosotros tomamos una muestra, ¿no? Fabricamos pues el banco de pruebas, pero pues pasan situaciones diferentes, porque en la parte pues natural, en el campo abierto, las ondas se propagan y se van, ¿no? Aquí chocan porque tienen paredes. Y entonces eso, pues tenemos que discernir. ¿Aquí ¿Qué es? en la esfera o aquí en la ciudad? En el banco de ok. pruebas, en la parte experimental. Entonces, de ahí hay ondas que reflejan, pero cuando vemos el espectro, pareciera, ¿no? que es la forma real que tiene, o es lo que nos va a arrojar el fluido que hay adentro, pero no. O sea, son ondas que están pegando, están chocando, entonces hay que separarlas. Okay. ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo las separan? Pues con la parte de los sensores nos van enviando datos, ¿no? Puros números. Entonces, a través del tiempo nos va dando esas aceleraciones. Con esas aceleraciones la metemos al software, hacemos la transformada de Fourier, ¿no? Y ya de ahí empezamos a aplicar filtros para ver cuál es la que sí pertenece y cuáles son las ondas que se llaman espurias, que son esas que rebotan. Okay. ¿Cómo saben ustedes a qué fluido pertenece cada onda? Es decir, bueno, hace rato mencionaba lo de las propiedades del suelo. Supongo yo, no sé mucho del tema, que dependiendo el medio en el que esté, dependiendo que el tipo de suelo que sea, cambia el cómo se percibe, ¿no? Pero, por ejemplo, si tengo agua
en césped y tengo agua en arena, Ujú. ¿cómo saben que sigue siendo agua aunque sean cosas distintas? Porque, bueno, de hecho ese fue el estudio, ¿no? O sea, poder decir, este espectro que se dibuja, esta forma es de petróleo, ¿no? Esta forma es de agua, esta forma es de aire, ¿no? De eso se trató, más que nada. Ok. Entonces, sí tiene que ver porque lo que queda es como, por decirte, la silueta, ¿no? Entonces, si puedes tener una silueta de una persona que puede tener cierta masa corporal, altura y demás, pero guarda unas siluetas, ¿no? Una Que tú la sombra. puedes ver, ajá, y decir, esa es una persona. Y si ves otra silueta, este es un caballo. Y si ves, y así. Pues entonces, a partir del suelo y de la densidad, al final del camino, pues queda como que esa huella, ¿no? Como decir, así, tiene una forma similar a esta. Ok, y para esas cosas, o sea, para mostrar esta silueta que menciona, ¿se tiene que tener ahí el sensor en cuanto está pasando el fluido? ¿O si pasó un fluido por algún lugar y quedan rastros, queda esta sombra? Ah, no, haz de cuenta. Imagínate como una caja, ¿no? Ajá. Entonces está la caja. Y de ahí le pusimos el suelo, ¿no? Ese suelo caracterizado y demás. Y en medio del suelo, bueno, a determinada altura, se puso la esfera. La esfera estaba llena de fluido. Nada más. Todo lo demás, pues es suelo. Ujú. Entonces el fluido está estático. O sea, el fluido no va a tener una velocidad, se va a quedar ahí, Ujú. ¿no? Y así es como decimos, bueno, pasó la onda, se propagó, ¿no? Y nos dio este espectro. Lo quitamos y ahora ponemos agua. A ver, pasa la onda, vemos el espectro y esta es la forma. Y entonces ya podemos ver de la señal cómo es que va variando, ¿no? Una con respecto a la otra. Haz de cuenta que cuando viene un sismo, lo que sentimos, ¿no? Van a ser dos tipos de movimiento, ¿no? Uno sí que se siente el oscilatorio Ujú. y otro el Entiendo. giratorio. Exactamente. Y de ahí vienen las ondas de cuerpo, ¿no? Ok. Que esas ondas de cuerpo, haz de cuenta que empiezan a ser así y bajan, se disipan. Pero esas son las ondas que dañan, ¿no? Las estructuras. Ujú. Son los que tiran edificios. Son las que tiran los edificios. Entonces, parte de esto, ese movimiento, pues está el suelo y se va cambiando, ¿no? Ujú. O sea, te va desplazando. Sí. Si tú te quedas así, pues sientes, ¿no? Como que saltas. Eso es lo que registran los sensores. Ok. ¿Y estos sensores los registran antes de que las personas lo sientan? Es decir, ¿se puede usar como un medio para prevenir el daño, ya sea humano o material, en los sismos? Sí, bueno, pero esos sensores son de esta aplicación, ¿no? Ajá. Estos geófonos que tienen, sí son sensores que ponen muchos, ¿no? Ok. Entonces va pasando la onda, pero la señal, cuando lo detecta el sensor, manda la señal más rápida que la onda. Entonces es por esa razón que pueden avisar a la población que se acerca una onda de ese tipo, ¿no? Ok. ¿Estos sensores son los que ya se usan o es como una iniciativa para que se No, no, apliquen no. estos? De hecho, estos sensores que estoy platicando son los que, de manera muy general, Ajá. son los que se utilizan, ¿no? Para poder alertar a la población. Pero los que nosotros utilizamos son sensores tienen cierta resolución para poder muestrear la onda, para poder registrarlas, Ujú. pero son comerciales. Ah, ok. Entonces se consiguen los sensores. No, Ujú. no es que ustedes los hayan fabricado. No, Ah, ok. para este estudio no, pero sí se han hecho para Entonces se podría, ok. Después de tantos años que se hizo este estudio y se escribió este artículo, ¿actualmente se sigue utilizando esto o nada más fue para el postdoctorado? ¿Qué crees que es parte? Ahorita igual tenemos una investigación en conjunta con el, ¿qué es? Instituto Tecnológico de Querétaro, el ITQ, y vamos a utilizar la parte del banco de pruebas, el excitador de ondas y esta metodología, Ujú. pero ahora vamos a diseñar un escudo antisísmico. Oh, wow. Entonces, para ver cómo pueda bajar la energía, ¿no? Ajá. La pueda reducir y pues con eso evita las catástrofes, ¿no? ¿Cómo Una propuesta. podría ser un escudo? Pues mira, vamos a hacer como una geometría. Vamos a hacer una geometría, pero lo más importante es el material. Ujú. Ese material que pueda absorber la energía, ¿no?
Como por ejemplo en la parte eléctrica, ¿no? Tenemos conductores y tenemos aislantes. Entonces, pues el aislante lo toma, ¿no? Lo para. Y hay algo similar pasa aquí en las ondas, ¿no? Las ondas traen energía. Y esa energía, pues, se produce o se refleja en estos movimientos telúricos. Y esta parte de esta metodología experimental es para precisamente con la geometría, con el material y la profundidad, ver cómo disipa esa energía, de tal manera que lo reduzca y las estructuras no sean tan rígidas. Porque una gran parte de las construcciones que llevan mucho metal es precisamente por esto, para poder contener la parte sísmica, ¿no? Hay muchas propuestas, hay diversos, ¿no? Por ejemplo, pueden ver pilotes, me parece que le llaman, ¿no? Ciertas, pues sí, amortiguadores que también le llaman, amortiguadores y demás, pero pues esta es una propuesta con nuevos materiales que le llaman auxéticos. Ok. Entonces es algo que estamos colaborando, ¿no? Entre ambas. ¿Y estos materiales son fluidos? No. No. Es que estos materiales se comportan de manera diferente. Okay. Entonces, haz de cuenta, si tú tienes un metal y le aplicas una fuerza, así lo empiezas a estirar, el metal se estira, pero si se estira de acá, se va a contraer de en medio, ¿no? Estos materiales son al revés. Entonces tú lo estiras de acá y se ensancha de acá, pues la parte, ¿no? Es una de las propiedades que tienen estos materiales. Wow. Entonces pensamos ver que utilizar estos, la configuración y ver qué tipo de material es, ¿no? Esa es la parte fuerte, y poder reducir la energía. Y sobre todo, pues que sea una alternativa viable, porque vaya, o sea, poner estos pilotes y demás, pues es muy costoso, ¿no? Y entonces este escudo, pues ahorita lo podemos imaginar porque todavía no está en desarrollo, ¿no? Todavía no lo tenemos. Pero, pues no sé, imagínatelo como una red, ¿no? ¿Y es costoso porque es difícil conseguir el material o porque es cara la instalación o ambas cosas? Yo creo que va a ser ambas, pero del escudo no, o sea, se piensa que sea menos. Porque en los otros métodos, para poder reducir la energía, sí es todo, ¿no? Es el material y es la instalación. ¿Y cómo se instalan si ya está hecha la ciudad? Pues, ¿cómo se...? Ah, no, para las nuevas estructuras. Ah, ok. Sí, como por ejemplo la latinoamericana, ¿has escuchado hablar de esa? Ha soportado sismos brutales y no se ha caído, pero por los amortiguadores, los pilotes que tiene abajo. Wow. Entonces así lo diseñaron y no caen, ¿no? Y se hace especialmente para que no se caiga. Especialmente para que no se caiga. Entonces aquí podríamos, plantear esta parte, ¿no? O sea, tenemos dónde va a estar la edificación y poner ese escudo, ¿no? Que proteja, que baje la energía de las ondas. Tal vez debí preguntar esto al inicio del podcast. No, pues ahí vamos, ahí definir vamos. qué es un fluido, porque bueno, yo al escuchar fluido me imagino un líquido, pero tengo entendido que no todos los fluidos son líquidos. Pueden ser líquidos, pueden ser gases, Okay. ¿no? Entonces, al final del camino, pues uno va a depender, ¿no? del el recipiente que lo contenga, ¿no? Y va a tener ciertas propiedades, ¿no? Va a reaccionar mucho, la presión va a aumentar debido a la temperatura o cosas de ese tipo, ¿no? Y los fluidos van a tener un comportamiento más estable. Entonces, pues bueno, eso ya sería la parte pues, muy general, ¿no? Y trabajar con fluidos, pues también incluye pues los gases, ¿no? En este caso el aire también es un fluido. Entonces, pues sí. Pues un fluido es algo que se mueva. Podemos decir, sí se mueve, ¿no? Tiene ciertas propiedades. Un fluido es una estructura, ¿no? Que va a estar conformada por un arreglo específico de átomos, ¿no? Y de enlaces. Esos átomos van a formar enlaces. Dependiendo que si los enlaces están muy bien unidos, ¿no? Tienen una forma regular, entonces vas a tener una estructura o un cuerpo rígido, ¿no? Por así decirlo. Si esos están más dispersos, pues entonces vas a tener un líquido, ¿no? Pero si ya están así por todos lados, entonces tendríamos un gas. ¿Cómo se seleccionó qué fluido se iba a utilizar para hacer la investigación? Porque es lo que generalmente encontramos, o sea, ¿no? Abajo, ¿no? Agua, petróleo, gas. Y vacío, ¿no? Bueno, aire, ¿no? Nada más que puede estar ahí contenido. Pero, pues es de más importancia el gas y el petróleo.
Ok. ¿Qué tan complicado fue el poder parametrar esta investigación para que siempre fuera, pues sí, vaya, para que los fluidos no se movieran por donde quisieran? Ah, bien. Haz de cuenta que el banco de pruebas, los componentes, nosotros, ¿no? Nuestro cuerpo, tenemos frecuencias, ¿no? Frecuencias naturales. Entonces, hay una particularidad que cuando la frecuencia natural alcanza la frecuencia de excitación, no sé cuánto empiezan a hacer, entra el sistema en resonancia. Y lo podemos ver, ¿no? En la parte, no sé si has visto por ahí algún videito en la ópera, ¿no? Que gritan, bueno, no gritan, o sea, cantan tan fuerte que se revienta la copa, ¿no? Sí. Pues entra en resonancia. Y entonces, como está tanto tiempo la frecuencia natural vibrando, pasa eso, ¿no? ¿Eso pasa porque el aire vibra igual que la copa? Porque entran en resonancia, ajá, es que Que los dos están vibrando, al mismo tiempo. porque están vibrando al mismo y truena, ¿no? Y entonces, para evitar eso, pues ese banco que te digo, pues fue diseñado de tal manera que no entrara en resonancia con las frecuencias sísmicas. Ok. Las frecuencias sísmicas son bajas. ¿Aislantes de ondas? Sí, hay aislantes. Pero haz de cuenta que en este banquillo, en este banco experimental, está diseñado para trabajar con ondas sísmicas y no entran en resonancia. Son bajas las frecuencias con las que se producen, ¿no? Pues los fenómenos. ¿Cómo consiguieron los materiales, las herramientas para lograr hacer esta similitud entre lo que pasa naturalmente y ya en el Ujú. banco de pruebas? Pues mira, el equipo es de lo más, Complicado. elaborado, ¿no? Ajá, Sí, ajá. complicado y caro. Y afortunadamente, pues, la UAC lo tiene. Ujú, Y aquí en la parte, el laboratorio está aquí en mecatrónica, ajá. aquí en la Facultad de Ingeniería. Y ahí está un laboratorio de máquinas rotativas. Ahí se tiene ese equipo, ¿no? Cuando yo llegué, afortunadamente ya lo tenía, ¿no? Ya lo tenían. Me dije, sí, porque si no, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por eso vino aquí? Mm, ¿Por ese No, equipo? no. Vine aquí por mi asesor, por el doctor Jauregui. Ajá. Sí, por él vine, porque él es una personalidad, ¿no? En su área. Entonces, por él fue el que vine, ¿no? Ya después fue un plus, ¿no? Que ya tenía el equipo y dije, bueno, pues adelante. Bueno. Dije, pues van a que aprovecharlo mientras hay. Y pues ya, entonces me decías que cuál era Sí, que cómo hicieron para conseguir justo como el equipo, ¿no? sí, pues el equipo que ahí lo Pues tenía, ya ¿no? estaba. ¿no? Y Excelente. ya nada más los sensores ya los pedimos, ¿no? Nada más que pudieran dar la resolución, que pudieran sensar las ondas. Ok. Y ya los conectamos, nos fuimos a la parte del algoritmo, ¿no? Para poder procesar los datos. Y ya, empezamos a sacar los gráficos y ver qué estaba pasando. Sí. Ok. ¿A qué público va dirigido este artículo? ¿Quién lo podría buscar, pues? Pues, quienes estén interesados, uno, en la parte experimental, Ujú, ¿m? Pero sobre todo, pues de las propagaciones de ondas sísmicas. ok. Va así como que más dirigido, ¿no? Porque, pues bueno, hay ciertos tecnicismos, ¿no? Que asumimos que el lector ya conoce del tema, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, pues bueno, creo que también está bastante entendible, ¿no? Bastante gráfico y pues puede también servir para replicarlo en otros laboratorios. Ok. La idea es, con esto que me comentabas hace rato del escudo, aplicar esta investigación a otras investigaciones, o Ajá. este ya es como la etapa final de la investigación. No, este es como que el precursor, Ajá. ¿no? Vamos a quitar ahora sí ya Las esferas. las esferas Ajá. y entonces ahora sí vamos a empezar a jugar con En suelo real. No, con el suelo es el mismo. O sea, Ajá. la cuestión es que lo tenemos que caracterizar. Ah, ok. Tenemos que sacar la humedad, tenemos que sacar densidades, ¿no? Llevarlo a un suelo que pues tenga cierta composición, ¿no? Y eso también nos sirve porque lo metemos en la parte numérica, en el análisis, donde están las ecuaciones, ahí vamos poniendo los parámetros, resolviendo y demás. Entonces nos sirve porque pues vemos si la parte numérica coincide con esto, porque si el suelo no tiene los parámetros, pues no nos va a coincidir nada, ¿no? Y eso fue algo que me tomó bastante tiempo determinarlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer las pruebas? Las pruebas fueron rápidas, yo creo que como una semana. Ah, Pero la cuestión fue el suelo, fue prepararlo.
fuimos a sacar la muestra. De hecho, fue un suelo aquí de Jurica. Ujú. Sacamos la muestra, la preparamos, la secamos, la cernimos, la molí con nueces así de a mano, ¿no? Entonces estuve moliéndolo y lo preparamos. Porque también la teoría que tenemos es una teoría la teoría numérica, es una teoría que no contempla las porosidades. En la vida real no, o sea, en la vida real pues muchísimo, ¿no? Los poros. Sí, sí, Pero sí. es muy difícil modelarlo. Es muy complicado ¿Por qué modelarlo. existen las porosidades? Pues porque por la composición del suelo es como 2 piedritas, o imagínate 4 piedritas, Y dejan- que las quieres unir así. Ajá. Entonces, por más que las quieras unir, pues quedan huequitos, ¿no? Ah, Ahí son las porosidades, pero hay veces que esos huecos son muy grandes ajá. y ahí entra aguas, o hay muchos huecos, exactamente. Y ahí es donde se puede almacenar el petróleo o el agua, ¿no? Queda ahí como encapsulada. Ajá. ¿Y se queda ahí? Sí. No es como que se Mm. absorba o algo. No, se queda ahí, pues yo ya por tanto tiempo, ¿no? Tantos años, miles de años, ¿no? Ya un fósil. Entonces se queda así, como encapsulado, entonces ya no deja que se vaya. ¿Qué tan profundo se pone? Pues depende ahora sí que en dónde te encuentres, ¿no? Ok. Pero son profundidades, pues sí, bastantes. Puede ser 500, un kilómetro, 2 kilómetros. ¿No? ¿Y estas esferas las ponían de que? No, kilómetros? haz de cuenta que, no, es que es como una cajita, imagínate una cajita, Ajá. ¿no? Ah, que replica. De 70, No, ajá, es como un modelo a escala. Ya, ya, ya. Es un modelo a escala. Sí, ¿no? La tienes que ver. ¿Y este modelo a escala tiene las mismas características que el suelo de donde lo sacaron? Ujú. Sí, haz de cuenta, sacamos el suelo, pero cuando tú sacas el suelo, Ajá. cambia las propiedades, ¿no? No es como si tú sales de tu casa y vienes a la universidad, pues no tienes lo mismo, ¿no? Porque a lo mejor sudaste, perdiste cierta cantidad de agua, ya, de líquidos, así, ¿no? Entonces, lo sacamos de acá, lo tratamos, ¿no? Para que tuvieras las propiedades, pues que más se pudieran adaptar, ¿no? A suelos sísmicos. Y y ya de ahí, pues lo caracterizamos y empezamos a hacer las pruebas. Ah, ok. Sí, es bastante interesante. Sí. Y lo que te puedo decir que nos costó mucho trabajo conseguir fue el petróleo. ¿Por qué? Pues porque el petróleo no es así de que vayas, ¿no? Y digas, ¿me das, por favor, un litro, sí, un litro de petróleo? No, o sea, de hecho, eso tuve que ahí hablar con un amigo mío Ajá. que trabaja en plataforma, en Pemex. ¿Se necesita permiso para poseer petróleo? Sí, porque es un robo a la nación. Oh, no, pues sí es una gran... Sí, no, sí. Entonces, bueno, él lo trajo, ¿no? A mí hizo el favor de sacarlo, él pidió los permisos, me trajo, ¿no? Así, tal cual lo sacan. Ok. Así se cuenta que llenó una boteguita y me la trajo. Sí, bueno, pero él trabaja ahí, tiene todos los permisos y aparte hicimos, ¿no? La documentación de que iban a hacer una investigación y todo eso, ¿no? Y fíjate, algo que nos pasó, pues cuando ya terminé, bueno, me fui, te digo que pasó lo de la pandemia, y cuando regresé ya no estaba, lo tiraron, ¿tú crees? O sea, pues, sobraba como la mitad y la tiraron, y ahora para conseguir otra vez. Una vez terminado la investigación, ¿se tenía que regresar o No, ya. ya no? Ah, No, qué ya, bueno. no hay de regresar, no. Sí. Sí, no, ya. Eso fue de las partes que costaron trabajo Ay, conseguir. pues sí. Y para este nuevo proyecto que está haciendo, ¿va a volver a necesitar conseguirlo? No, ya no, pero te comentaba, ¿no? Porque hace rato me decías que cuál es así como de lo Sí, más sí, sí. complicado, eso fue. No, ahora fíjate que vamos a ver los dos materiales y vamos a ver cómo los podemos fusionar, Ajá. ¿no? Entonces, hay procesos en los cuales se hacen como las impresoras 3D, Ajá. ya ves que tienen filamentos, Sí. se hacen los filamentos con el material y entonces de ahí se van imprimiendo y hay modelo a escala. Pero pues la cuestión es eso, ¿no? Caracterizar ese material. Pero eso está en desarrollo. Yo espero terminar el próximo año, pero ahí vamos. Y si no, pues aquí nos estamos viendo el próximo año para que nos cuenten Eso la sí. actualización. Eso sí, cuando ustedes me digan, muchas gracias por invitar. Bueno, ya para ir cerrando, ¿qué es lo que más rescata de esta investigación? ¿Con qué se quedó de todo este proceso que lleva desde el 2017? Pues me quedé con dos cosas. Más que nada, y déjame decirte que me quedé con la parte de la universidad, ¿no? O sea, pareciera que no, pero la UAC tiene muchos equipos, tiene muy buenos equipos, ¿no? Las personas con las que trabajé, o he trabajado, son así, o son muy, muy buenas en su área. Entonces,
trabajar aquí, al menos en la parte de investigación, Ujú. es bastante cómodo. O sea, no es de que uno tenga que andar pidiendo permiso, ¿no? Casi casi para mover el pie y luego la mano, ¿no? Entonces, eso me gustó. Y ya si nos vamos a la parte técnica, pues bueno, fue uno, no haber probado, o sea, te digo, pasar de lo teórico al experimental, pues Ujú. fue muy, muy bueno, ¿no? Y pues con los resultados que se obtuvieron, pues simplemente es como una aportación, ¿no? Ujú. O sea, tampoco es que digas, esto se va a aplicar a todo, ya de aquí en adelante, ¿no? No, pero pues igual y a otras investigaciones, otras Exactamente. sirve. Y que de eso se trata la investigación, ¿no? De que podamos ir sumando Ujú. poco a poquito, ¿no? Y así es como hasta que llegue un genio, ¿no? Y unifica teorías y demás, ¿no? Pero mientras uno va aportando. Ah, pues qué bien. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario. Les recuerdo el nombre del artículo por si gustan buscarlo. Se llama Análisis experimental de la propagación de ondas sísmicas en suelos finos que contienen una inclusión fluida. Lo pueden encontrar en la revista Perspectivas de la Ciencia y Tecnología. Es una revista científica del despacho de publicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, aquí en la UAC. Y pues nos acompañó Giovanna Ezequiel Basaldúa, perdón. Muchas gracias por hacer. No, gracias, Sesión. Jimena, gracias. Pues aquí nos estamos escuchando. Yo soy Jimena Jauregui y este es el podcast Fisión. Muchas gracias. Gracias. Gracias por escucharnos. Encuentra este y otros artículos En el portal de las revistas WAC. Síguenos en redes. Encuéntranos como Publicaciones FI UAC.